El pistolero sin nombre. Algunos trabajos son solo trabajos. Llegas, haces lo que tienes que hacer y te vas. Él lo había hecho 100 veces. 100 pueblos, 100 caminos, siempre avanzando hacia el norte, sin mirar atrás. Era bueno despidiéndose, mejor que la mayoría de los hombres que había conocido. Cada pueblo que dejaba atrás se quedaba atrás. Cada persona a quien había ayudado era alguien a quien había ayudado y abandonado. Ese era el acuerdo que había hecho consigo mismo. Le había funcionado bien hasta el martes. No tenía ningún motivo para estar en Millhaven. Scout estaba abrevado. El camino al norte lo esperaba. Él buscaba desayuno. Nada más. Solo un hombre de paso por un pueblo que no significaba nada para él, hasta que dobló la esquina hacia la calle principal y escuchó algo que lo hizo detenerse. 2 hombres, ambos corpulentos, ambos moviéndose con la soltura de quienes esperan que el mundo se aparte a su paso. Habían interceptado a una mujer frente a la tienda general. La conversación era baja, deliberada, el tipo de charla que suena ordinaria desde lejos. Él no estaba lejos. Escuchó durante 10 segundos. La mujer sostenía una lista de provisiones. Sus nudillos estaban blancos sobre el papel. Su rostro era una máscara quieta, no serena, sino la quietud específica de alguien que ha sido aterrorizado tantas veces que el miedo se ha vuelto ordinario. Conocía ese rostro. Lo había visto en una docena de pueblos. Era el rostro de alguien que había dejado de esperar ayuda. No lo planeó. No lo pensó. Simplemente caminó hacia ellos, se plantó junto a la mujer y miró a los 2 hombres con la expresión que había terminado más conversaciones que cualquier palabra que hubiera pronunciado jamás. Los 2 hombres lo miraron, la cicatriz, el ponchó, las 2 pistoleras. La conversación terminó. Se fueron. Ella no le dio las gracias. Se volvió y lo miró de la manera en que alguien mira cuando está haciendo un juicio rápido y preciso sobre una persona que nunca ha visto. 3 segundos, tal vez 4. Usted es el que llaman el pistolero sin nombre. Me han llamado así. Lo he estado buscando. Me llamo Catherine Aldred. Tengo el rancho Aldred, a 12 millas al sur. Necesito ayuda, la clase que la ley no puede dar. La miró. Los nudillos blancos aún aferrados a la lista de provisiones, los ojos directos, cansados, que no pedían compasión. Solo ayuda. Invíteme a desayunar y cuénteme todo. Aún no sabía que no volvería a cabalgar hacia el norte en mucho tiempo. El lugar del desayuno quedaba a 2 puertas de la tienda general, una sala pequeña, una mesa en la esquina, café caliente y fuerte, exactamente lo que la mañana requería. Catherine Aldred se sentó frente a él y le contó todo con la eficiencia sistemática de alguien que lleva semanas ensayando esa conversación y no va a desperdiciar la oportunidad siendo imprecisa. Su marido Thomas había muerto 3 años atrás. Fiebre, repentina, la clase que se lleva a los hombres fuertes en una semana y no deja explicación. Antes de su muerte, habían construido juntos el rancho Aldred. 15 años de trabajo, un hato en crecimiento, 6 peones en temporada alta. Cuando Thomas murió, todos esperaban que ella vendiera, que siguiera adelante, que dejara que otro se ocupara de las complicaciones de operar un rancho ganadero sola. Catherine Aldred no vendió, y esa decisión, al parecer, había ofendido a alguien. El primer año la dejaron tranquila, quizás esperando que llegara sola a la conclusión prevista. Cuando no lo hizo. Cuando el rancho siguió operando, cuando el hato se mantuvo, cuando los peones se quedaron porque respetaban a la mujer que llevaba las riendas, comenzaron los obstáculos. El crédito se volvió difícil. Las entregas de suministros llegaban tarde. El mercado ganadero le ofrecía precios consistentemente inferiores a los que recibían los hombres por hatos comparables. La presión silenciosa, diseñada para desgastar en lugar de quebrar. Luego llegó la banda de Calewa al territorio. 12 hombres, organizados, profesionales. No violencia aleatoria, violencia aplicada, que es algo diferente y más peligroso. 3 ranchos habían vendido desde su llegada, todos al mismo comprador, una empresa de tierras registrada en San Luis.
Nadie en Melhaven sabía quién la poseía realmente. El rancho Aldred, dijo Catherine, es la última operación independiente en la franja sur. Soy el hueco en algo que alguien intenta cerrar. 6 semanas atrás, 4 hombres de Kalewa habían llegado a la propiedad. Le dijeron que tenía 60 días para vender, o volverían con toda la organización. 60 días desde hace 6 semanas, dijo él. Quedan 2 semanas, confirmó ella. La miró sobre la mesa del desayuno. ¿Qué pasó con los 3 ranchos que vendieron? Ella guardó silencio un momento. A uno de los peones del rancho Malister lo mataron. Lo llamaron accidente. Nadie lo creyó. ¿Por qué no fue a la ley? La expresión de Catherine no cambió, pero algo detrás de sus ojos sí lo hizo. El sheriff de Melhaven ha estado muy ocupado últimamente. Demasiado ocupado para investigar cercas que se cortan solas y ganado que desaparece por su cuenta. Hizo una pausa, tiene un caballo nuevo. Lo tiene desde hace unos 6 meses. 6 meses. Justo cuando llegó la banda de Kalewa. Necesito ver la propiedad, dijo él. Algo se movió en el rostro de ella. No era alivio exactamente. Algo más contenido que el alivio. La expresión de una mujer que ha manejado sola durante 3 años y ha aprendido a no permitirse sentir las cosas hasta que están confirmadas. ¿Cuándo puede cabalgar? Esta tarde, dijo él. Las 12 millas al sur de Melhaven contaban una historia que el pueblo no le había contado por completo. Buenas tierras, pasto bien irrigado que corría verde contra el ocre de la llanura circundante. El rancho Aldred se asentaba en el centro con la calidad de un lugar construido con intención y mantenido con orgullo. Casa de 2 pisos, granero amplio, hato saludable en el potrero sur. Pero al entrar, él notó algo más. El abrevadero estaba colocado donde no debería estar. Las puertas del granero abrían hacia afuera en lugar de hacia adentro. 3 postes de cerca a lo largo de la aproximación norte eran madera nueva en agujeros viejos, reemplazados recientemente a ángulos ligeramente distintos de los originales. Alguien había estado allí, había caminado esa propiedad con ojos precisos. Gente de Kalewa, evaluando antes del plazo. Lo anotó todo, lo archivó, no dijo nada. Esa noche, en la mesa de la cocina, le dijo lo que había visto en la aproximación y lo que significaba. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, dijo. Han estado aquí 2 veces que yo sepa. Probablemente más que yo no sé. Siguió haciendo preguntas durante 1 hora. Para cuando terminaron, era tarde. El fuego se había reducido a brasas, y los 2 habían pasado, sin decidirlo particularmente, de la mesa de la cocina a los sillones junto a la chimenea. La conversación había derivado de la banda de Kalewa al plazo, y luego a Thomas, al rancho, y a la textura específica de 3 años construyendo sola algo que estaba pensado para ser construido por 2. Él no dijo mucho, pero lo que dijo fue específico y reflexivo, y ella lo notó. Él se dio cuenta de que lo estaba notando. Dijo buenas noches y se fue al cuarto de huéspedes. Al 4.º día llegaron los resultados del telegrama que había enviado a un contacto de la Oficina Federal de Tierras. La empresa en San Luis era propiedad, a través de 2 corporaciones intermediarias, de un consorcio de inversores ferroviarios. Habían determinado 18 meses atrás que los derechos de agua de la Franja Sur representaban un activo significativo para una extensión planificada de línea ferroviaria. No la tierra, el agua. Quien poseyera el rancho Aldred controlaba el agua de la que dependían las operaciones del norte en los años secos, y el próximo año seco estaba vencido. Esa noche en el porche, se lo contó a Catherine. Ella guardó silencio durante un largo rato. Thomas lo sabía, dijo finalmente, hablaba de ello. Decía que quien controlara el agua del rancho Aldred controlaba la Franja Sur. Lo decía como una responsabilidad, no como un activo. Es las 2 cosas, dijo el pistolero. Habría odiado lo que están haciendo con ello. La mayoría de los hombres que construyen algo odian lo que les sucede después. Ella lo miró y entonces dijo algo que él no esperaba. Le pregunté por usted en Melhaven. Nadie sabe su nombre.
Nadie sabe de dónde viene. Nadie sabe nada de usted antes del pueblo donde lo vieron. Él no dijo nada. ¿No le molesta eso? Preguntó ella, ser la historia de nadie. Él lo pensó. Soy la historia de alguien, dijo, solo que no de alguien que esté buscando. Ella lo miró. La mía, dijo simplemente, y regresó a la casa. Vinieron antes del amanecer, no en el plazo. 3 días antes. Las orejas de Scout se movieron en el corral antes de que llegara cualquier otra señal. Ya estaba en posición cuando la primera sombra apareció en la cresta norte. 12 hombres desde el noroeste. Divididos en 2 grupos, 8 por el norte, 4 por el oeste. El clásico movimiento de tenaza. Él se quedó parado en el patio, ambas pistolas sueltas en las cartucheras, Scout desplazándose hasta la cerca más cercana sin que nadie se lo indicara, el caballo posicionándose a su izquierda. La elección específica de un animal que había hecho esto suficientes veces para tener preferencia sobre los ángulos. El grupo del norte entró al trote, 8 hombres abriéndose en abanico con el espaciado profesional de quienes han practicado esto. Él los dejó llegar al patio. Entonces desenfundó. El jinete de cabeza entró rápido y disparó. El tiro fue donde el pistolero había dejado de estar, el paso a la izquierda que se había vuelto reflejo, el desplazamiento de peso que ocurría antes de la decisión. La pistola derecha respondió antes de que terminara el eco. 1. 2 más desde el norte se abrieron para crear ángulos. Él lo había esperado. Lo que no habían esperado era Scout. El caballo lanzó su peso contra el riel de la cerca a la izquierda. El riel salió suelto y giró hacia el camino del jinete del extremo justo en el momento en que el jinete se comprometía con su disparo. El caballo tropezó. El tiro fue a parar a la tierra. La pistola izquierda encontró su blanco. 2. Los 5 restantes del norte se detuvieron. No retrocediendo, recalculando. Él giró hacia la aproximación oeste. Los 4 del oeste habían esperado, aguardando a que el enfrentamiento del norte lo ocupara antes de avanzar. Inteligente. Esperado. Lo que no habían contemplado era a Gus, quien desde la línea de cerca del norte tenía una línea de visión perfecta a la aproximación oeste y disparó exactamente en el momento en que el pistolero giraba. No a los jinetes, sino a la tierra frente al caballo de cabeza. El estallido y el spray de tierra, el caballo encabritándose, la formación cerrada abriéndose. Tuvo un segundo en el hueco. 2 disparos, ambos encontrando a los jinetes que se habían recuperado más rápido, ya llevando las armas arriba, los más peligrosos de los 4. 3, 4. Los 2 restantes del oeste se miraron con la expresión de hombres haciendo el mismo cálculo al mismo tiempo y llegando a la misma respuesta. Giraron sus caballos. 4 hombres caídos en menos de 30 segundos. 5 del norte aún en el patio. Y Crane. Crane estaba en la retaguardia de la formación, en la posición de líder, desde la que se dirige en lugar de ejecutar. No había desenfundado. Observaba con los ojos oscuros y metódicos, calculando los números que calculaba en todo. ¿Cuántas balas le quedan? Preguntó Crane. Conversacional. Profesional. Suficientes, dijo el pistolero. ¿Para 5? Averíguelo. Un largo momento. Crane miró a los 4 hombres a su alrededor, a los 2 que habían girado y se habían ido por la aproximación oeste, a los hombres en el suelo que no se levantarían. Miró al pistolero, a las 2 pistolas, a la expresión que no había cambiado desde antes del primer disparo. Este trabajo, dijo Crane, ha dejado de valer lo que pagan por él. Giró su caballo. Los 4 hombres con él lo siguieron. El pistolero escuchó hasta que los cascos desaparecieron en la oscuridad del amanecer. Luego recargó ambas pistolas. Scout cruzó el patio y se detuvo a su lado, el hombro cálido contra su brazo. Catherine salió de la casa. Miró el patio. Lo miró a él. Su rostro hacía lo que hacen los rostros cuando algo que ha sido sostenido muy firmemente durante mucho tiempo finalmente se permite relajar. Solo un poco. ¿Terminó? Dijo.
Crane terminó, dijo él, quien lo contrató tendrá que decidir si quiere intentarlo de nuevo con alguien más. El investigador federal llegó a Millhaven 4 días después del enfrentamiento. La estrategia de adquisición de la empresa de tierras quedó suspendida pendiente de investigación. 3 propiedades marcadas para revisión. Los derechos de agua congelados. El rancho Aldrid intacto. Él se quedó 2 días más, no porque el trabajo lo requiriera. El trabajo estaba hecho. Se quedó porque el camino al norte podía esperar 2 días más, y había dejado de pretenderse a sí mismo que el camino al norte era lo único que tiraba de él. En la última tarde caminaron juntos el perímetro de la propiedad, el recorrido completo, el mismo que había hecho el primer día evaluando defensas, pero diferente ahora de la manera en que el mismo terreno es diferente cuando ya no lo estás mirando como un problema que resolver. En la línea de cerca del norte, con los últimos rayos de luz, ella se detuvo y miró la tierra que era suya. Es buena tierra, dijo él. Lo es, acordó ella, Thomas sabía lo que hacía. Los dos lo sabíamos. Él la miró. Sí, dijo, los dos sabían. Ella se volvió y lo miró directamente. Hubo un momento, de los que no se anuncian y no necesitan hacerlo. Quédese, dijo ella simplemente, sin presión. La oferta de alguien que lo dice en serio y sabe que la respuesta podría ser no. La luz casi se había ido. El potrero sur oscuro más allá de la cerca. El granero que Thomas había construido, una forma sólida en la oscuridad temprana. Él guardó silencio lo suficiente como para que el silencio mismo se convirtiera en respuesta propia. No la respuesta que ella esperaba, no la respuesta que él quería dar, solo el peso honesto de un hombre que nunca se había quedado en ningún lado, intentando encontrar las palabras para explicar el porqué. No me quedo, dijo, no es. Se detuvo, volvió a empezar, hay lugares que necesitan lo que hago, y yo soy el único que lo hace de la manera en que necesita hacerse. Lo sé. No se trata de aquí ni de usted. También lo sé, dijo ella con gentileza, completamente. La bondad específica de alguien que va a hacer esto más fácil para él de lo que merece. Él miró la tierra, la cerca que Thomas había construido y Catherine había extendido, el potrero sur en la luz del atardecer. Volveré, dijo. Ella lo miró durante un largo momento. No diga eso si no lo dice en serio. Lo digo en serio. Ella asintió una vez, el mismo gesto que había dado aquella primera mañana en la calle de Millhaven cuando había decidido que él era la persona adecuada para el trabajo. Caminaron de vuelta a la casa. Se fue antes del amanecer. Ensilló a Scout en el granero oscuro, trabajando de memoria y hábito. Sacó al caballo al patio. Se detuvo frente a la ventana del piso de arriba. Había una lámpara encendida. Ella estaba despierta. Había sabido que se iría antes del amanecer. Había encendido la lámpara de todas formas. Él miró la ventana un momento. Luego montó a Scout y cabalgó hacia el norte. He dejado muchos lugares. Lo he hecho de la manera en que hago todo, hacia adelante, sin mirar atrás. Esto fue diferente. Miré atrás una vez, en la cima de la primera colina donde el rancho Aldrid aún era visible en la oscuridad del preamanecer, con una ventana iluminada en el piso de arriba. Miré atrás y luego seguí cabalgando, porque había lugares que necesitaban lo que hago, y porque le había dicho que volvería. Y a diferencia de la mayoría de las cosas que digo, esa era una que tenía la intención de cumplir. Scout avanzó hacia el norte. La ventana iluminada desapareció detrás de la colina. Lo siguiente esperaba. Siempre lo hacía. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, también había algo al sur, algo encendido, algo por lo que valía la pena cabalgar de regreso.